Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Estamos transitando el año electoral, estamos a esta altura de los acontecimientos prácticamente a 40 días de las PASO y estamos hablando de hace 2 o 3 días en todos los medios, en todos los niveles, del acuerdo Mercosur-Unión Europea. Es decir que tengo el gusto de que hoy esté con nosotros un hombre joven, un hombre inquieto, un hombre capaz. Se puede coincidir o no con su postura, porque para eso está este programa que se llama Corriente de Pensamiento, Libertad Total para todo el mundo. Yo le quiero agradecer su presencia hoy acá al amigo Javier Milei, que además de ser perito en materia económica, conoce a fondo este tema. Así que yo quiero agradecerle su presencia. Creo que con él podemos analizar diversos temas, entre los cuales está el tema económico, que sin duda alguna nos preocupa a todos. Querido Javier, muchas gracias por estar acá en Corriente de Pensamiento. ¿Qué tal, Pocho? Es un placer enorme. Bueno, para mí también, y yo sé que sos un hombre que estudia, que analiza los temas, que algunos pueden coincidir o no con tu postura, pero mejor el pluralismo que la uniformidad de criterios. Me parece que no le hace bien a las instituciones y al país que todos digamos lo mismo y pensemos lo mismo. Estoy totalmente de acuerdo. Cuando vos llegás a una situación donde no hay divergencias en las opiniones, es porque seguramente hay un proceso totalitario. Totalitario o acomodaticio en muchos casos, ¿no? Digamos. Valga la redundancia. Exactamente. ¿No? Querido Javier, me interesaría mucho, primero, lo que mencioné al comienzo, este tema de la firma del convenio Mercosur-Unión Europea. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, ahí... Con toda tranquilidad. Sí, hay varias cuestiones. La primera, esto va a demandar tiempo, hay que tener claro eso. Va a tener que pasar por 28 parlamentos en Europa y por 4 parlamentos en el Mercosur. Ese es el primer punto, con lo cual es algo que en principio tendríamos que mirarlo con cautela y con tiempo, por decirlo de alguna manera. En segundo lugar está después los aspectos generales que uno tiene que considerar cuando mira este tipo de cuestiones. Es cierto que aquellos países que son más abiertos al comercio son 9 veces más ricos que aquellos que están cerrados. Es decir, que la apertura comercial es algo bueno para un país y genera riqueza porque genera división del trabajo, es más, genera cooperación entre los pueblos, reduce las probabilidades de conflictos, con lo cual, conflictos bélicos estamos hablando, ¿no? De hecho, Bastiat decía, donde entra el comercio no entran las balas. Es decir, de hecho, la propia Unión Económica Europea está construida de esa manera para evitar las guerras, digamos, que tuvieron a lo largo del siglo XX. Consecuentemente, el comercio es algo que trae prosperidad y paz. Ahora bien, ese es el marco general, ese es el hecho estabilizado en general. El tema es cuando uno va a una apertura comercial y existen otras cuestiones que intervienen en el armado, no es que es una apertura comercial full libre. Ese es el primer punto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Una de las cosas que puede pasar es que uno hace un acuerdo comercial y termina generando desvío de comercio, y si genera desvío de comercio hay una pérdida de bienestar. Porque totalmente. Claro, porque supongamos que nosotros, por tener un acuerdo con la Unión Económica Europea, nosotros que veníamos de importar, por decir algo, remeras de China a 100, ahora entra en una lógica comercial que hay que pagar un arancel y tenemos que pagar 150. O, no sé, comprarlas de Italia a 140. Entonces, claramente, en esa situación lo que genera es un desvío de comercio, y ese desvío de comercio genera una pérdida de bienestar. De hecho, muchas de las críticas, por ejemplo, que se le hacen a Trump, que es proteccionista, están mal fundamentadas. Porque una de las cosas que más irrita a Trump es el hecho de que el NAFTA
le está haciendo que los americanos compren productos que podrían comprar de otras partes del mundo mucho más cara de lo que podrían comprarla, con lo cual le genera una pérdida de bienestar. Entonces, lo primero que hay que chequear una vez que esté el acuerdo es que no genere desvío de comercio, porque si genera desvío de comercio nos vamos a ver perjudicados. Ahora bien, si superamos la valla de que no hay desvío de comercio, ahí ya viene un elemento que sí nos juega en contra. Pero que nos va a jugar en contra cualquiera, ¿no? Que es el tema de la presión fiscal. Bueno, una de las cosas que es una cosa bastante complicada. Claro. De hecho, Argentina, por ejemplo, una pyme por cada peso que paga de salario, sí, paga 3 pesos de impuestos. Eso te quería preguntar. Exacto. Las pymes son las que están sufriendo en forma tremenda. Sí, por eso se están cayendo como moscas. Exacto. Es la presión fiscal en Argentina, para el que está en blanco, es 70%. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si uno entra en un régimen de competencia, esa diferencial que hay en la presión fiscal se va a corregir vía tipo de cambio. ¿Esto qué quiere decir? Que uno va a ir a un tipo de cambio real más alto. Ahora, un tipo de cambio real más alto significa salarios en moneda dura, en moneda extranjera más bajos. Y como los commodities alimenticios están determinados en moneda dura, ya sea dólar, ¿qué es lo que pasa? El salario de los argentinos en términos de alimentos va a ser más bajo. Es decir, con lo cual vamos a tener más pobres e indigentes. Es decir, el acuerdo no va a generar resultados buenos como consecuencia de la escalofriante presión fiscal que se resetea vía subbatida de tipo de cambio y empobrecimiento de las personas. Entonces, ahora el punto es, bueno, entonces es bueno cerrarlo, no, pero lo que sí hay que hacer es cambiar la situación fiscal. Si hay que hacer una reforma del Estado que permita reducir. Que se habló que se iba a hacer y no se hizo nunca. Exactamente. Creo que ahora incluso se va a elevar un poco. Bueno, la mayor presión estos días leí. No me sorprende en nada porque la voracidad del fisco argentino es infinita. O sea, solamente los políticos argentinos se van a calmar con la cuestión de la presión fiscal el día que directamente se lleven todo y hayamos llegado a la solución comunista. Pero viste una cosa, Javier, acá hay impuestos distorsivos que eran por 2 o 3 días y quedaron para siempre. Bueno, no hay nada más permanente que una suba de impuestos en este país. La única política de Estado que existe desde los últimos 100 años es la suba de impuestos. Totalmente. Es más, ya Alberdi en el siglo XIX se quejaba de la cantidad enorme de impuestos que teníamos y teníamos 43. Hoy tenemos 163, Pocho. Palabra mayor, Alberdi. Obviamente, probablemente uno de los próceres más importantes de la Argentina, y pobre, si se levantara de la tumba le agarraría un ataque. Pero fíjate esto, lo mal que está este país. A un asesino como el Che Guevara le levantan monumentos en su provincia natal. Y todo lo que tiene que ver con el Che Guevara es venerado. Alberdi, que no solo es el ideólogo de la Constitución, sino que además, gracias a sus ideas, que se fueron implementadas a partir de 1860, en 35 años Argentina fue el país más rico del mundo. En 1895 Argentina tenía el PBI per cápita más alto del mundo. Alberdi es reconocido internacionalmente. O sea, por ejemplo, vos entrás en la página del Cato Institute y hay una foto de Alberdi. ¿Y dónde fue a morir, no? ¿Y cómo? Sí, bueno, pero ¿qué quiero decir con todo esto? Cuando vos vas a Tucumán, la casa de Alberdi hoy es una pizzería. Así. Afortunadamente que por lo menos guarda una placa que dice que ahí fue la casa de Alberdi. Pero entonces fíjate cómo a un asesino como el Che Guevara, que implementó una idea estúpida, que empobreció gente, que asesinó gente, ¿sí? Todos los honores. Y a una persona del calibre de Alberdi lo tenemos olvidado. Ahora, ¿cómo crees que vamos a funcionar de ahora a la elección? Javier, económicamente hablando, y si querés, yo sé que vos, pero como el paraguas de todo
Es la política, la economía depende de la política, la salud, la educación. ¿Cómo ves que vamos a funcionar en este tiempo? Bueno, yo creo que... ¿Cómo está viendo el proceso político? Yo, a ver, en lo estrictamente económico, yo veo una gran debilidad en la economía argentina. Argentina en el plano monetario tiene desequilibrios monstruosos. De hecho, digo, tenemos que tener la tasa en torno al 60% para poder mantener el dólar. Ah, te iba a preguntar eso. El tema del dólar que está ahí parece... Es absolutamente transitorio lo del dólar. ¿Transitorio? Exactamente. ¿Vos crees que esto se va a modificar en cuánto tiempo? Si lo supiera sería No, multimillonario. no. Yo no quiero precisión, decirme en 10 días, 20, sino más o menos. Como vos decís que es transitorio, entonces esa transitoriedad, ¿cuánto tiempo más o menos? Eso es imposible de medirlo, pero a ver, hay elementos que muestran que la evolución del dólar es transitoria. ¿Por qué? Por un lado porque está la cosecha, sí, entraron un montón de dólares. Por otro lado está la estacionalidad de la demanda de dinero. Es decir, con el pago del aguinaldo sube la demanda de dinero y eso hace que básicamente la moneda se aprecie. Por otra parte, Estados Unidos, la Reserva Federal, existe un 80% de chances de que baje la tasa de interés. Digo, todos esos elementos contribuyeron positivamente. Y después, la lógica del programa de estabilización iniciado desde el Central es un claro ejercicio de estabilización transitoria. Ahora, Javier, vos hablaste de la tasa de interés. Calculaba que la iban a poner el 56, 57%, que tampoco no es una tasa... Bueno, pero el problema de la tasa de interés, bueno, esto es una de las cosas que quería mencionar que tiene que ver con la transitoriedad, es que hace un comportamiento de forma de U. Es decir, Sanley arrancó con una tasa de interés estratosférica, la logró bajar y después, cuando se le complicó, tuvo que volver a subirla y ahora, digamos, va a buscar un piso en un nivel más alto que el anterior. Eso es una clara muestra de que esto no da para más. La otra contracara la tenés con lo que tiene que ver con los bonos, el riesgo país volvió a subir, pero fíjate esto, la tasa de interés. En la tasa de interés intervienen varias cuestiones. La primera es la tasa de inflación. Argentina tiene una inflación desde los últimos 12 meses del 57%. Exacto. Con lo cual, o sea, la tasa de interés no puede ser menos de 57. 3,1 y ahora vemos que han subido algunas de las cosas. Está bien, pero por eso. Después otro elemento más que no es menor es el riesgo país. Ah, no, importante. O sea, porque todo el mundo está mirando el riesgo país promedio que está en torno a los 900 puntos básicos, oscila entre 800 y 900. Pero cuando uno mira el bono corto, que es el Bonar 20, es decir, el que rinde, el que vence el año que viene, rinde 17%, 17, 18%. O sea, hay un riesgo país de 1.500. Y por otra parte, lo otro que hay que considerar es que la tasa de interés viene determinada por la interacción de ahorro-inversión y en Argentina quien más desahorra es el fisco. Entonces, con todos esos elementos, Argentina no puede tener una baja tasa de interés porque justamente tiene toda una economía absolutamente descontrolada y se manifiesta en tasas de interés enormes. Ahora, ¿a qué imputás que sea descontrolada? A lo que es la madre de todos los males, el enorme tamaño del Estado y el déficit que tiene. Eso te iba a preguntar. Es decir, el gran problema argentino es el sector público. Es decir, y lo peor de todo es que tenemos un Estado elefantiásico, inútil, ¿sí? Y la verdad es que la gente pide más Estado presente. La verdad que es pedir Estado presente es como pedir la presencia de un ejército de pedófilos en un jardín de infantes. Es decir, es una locura. O sea, digamos, Argentina se hunde básicamente por el tamaño del Estado. Ahora, el tamaño del Estado, que acá a veces somos, como yo siempre digo en este programa, extremistas, o el elefantiásico, el empresario, en cuanto al Estado te digo, o el Estado inerme en muchos casos. Yo creo que hay que ajustarse a lo que establece la Constitución, por lo menos. Sí, bueno, al Estado que necesitamos, el Estado árbitro, el Estado inductor. Yo, digamos, como anarcocapitalista, desde mi punto de vista, el Estado debería ser eliminado. Pero, no, yo sé que vos no pero como una perspectiva de largo plazo. Pero como esto es, la transición, disentir y dijimos, yo tengo esa posición respecto al rol del Estado. Estado árbitro, Estado inductor, Estado
que evite que los fuertes se lleven por los débiles y que evite que se transgredan las normas. Sí, Si no es como digamos, que... o sea, bueno, digamos, en una sociedad anarcocapitalista eso también podría ser delegado en otras agencias y hay un conjunto de economistas que están trabajando en esos Yo diseños. respeto tu No, no, posición, está claro, o sea, yo digamos, o sea, sé que... Como dijimos al comienzo, la uniformidad no sirve. Exactamente, o sea, desde mi punto de vista, pero por eso la gran primera muestra la vamos a tener del poder de las ideas anarcocapitalistas el día que estalle una hiperinflación en este país y no sepan qué hacer y nos den el Banco Central a personas como a Diego Giacomini, Mariano Fernández o como a mí, y lo cerramos y vas a ver que de un día para el otro no va a haber más inflación, ¿Vos la gente va a querés cerrar el Banco Central? definitivamente. A ver, cada vez que la tasa... ¿Y cómo manejarías sin el Banco Central? Libre competencia de moneda Libre y competencia banca monetaria. libre. Es decir, banca Simon, separando la banca de inversión del almacén de valor y que la gente elija la moneda en la que quiere hacer las transacciones, con lo cual, digamos, los políticos no nos van a poder estafar más con el impuesto inflacionario. Ahora, querido Javier, ¿cuáles de los candidatos? Hoy hay 10 candidatos, creo. La mayoría de la capital. Yo soy del interior y creo que hay otro candidato desde el interior. Pero yo te pregunto, ¿cómo manejarías este tema en estos meses que quedan para octubre, donde se va a elegir de nuevo presidente y vice de la nación? Yo, la verdad es que, de vuelta, el problema es que la economía argentina está muy delicada, ya, o sea, en el plano monetario hay un riesgo de hiperinflación, pero como consecuencia de la bomba de las LELIQ. De hiperinflación, sí, decimos. como consecuencia de las bombas de las LELIQ, de la inflación remanente del año pasado y un problema de sobrante monetario que puede generar una huida del dinero yendo hacia el dólar frente a la posibilidad del retorno de Cristina Fernández de Kirchner al poder. Eso por un lado. En el plano fiscal, Argentina va camino a un default. Argentina no está en Así default. que, ¿vos creés que esto puede darse en el default? Viste el otro día en la charla que tuvieron con el fondo Labaña, Fernández. Sí, pero digamos, a ver, Argentina... Si no, pero eso no quiere decir que vos coincidas. Te pregunto qué opinás de eso. Yo creo que, de hecho, Argentina para mí técnicamente está en default, porque en realidad si no fuera porque cuenta con la plata del Fondo Monetario Internacional, hubiera defaulteado. El año pasado, o sea, no solo hubiéramos defaulteado, sino que hubiéramos tenido una inflación de arriba del 500%, porque el Banco Central en la corrida se liquidó casi 20.000 millones de dólares, con lo cual, de acuerdo. evidentemente, cuando uno hace el contrafáctico de ese ejercicio, le da una hiperinflación con default. Y esas dos cosas están porque el gobierno no arregló nada. Entonces, la verdad es que entonces está el riesgo fiscal, está el riesgo monetario y de presentarse esos dos riesgos juntos, o sea, habría una hecatombe social, con lo cual la Argentina camina por una situación extremadamente débil y cualquier ruidito que pueda pasar en la política iba a tener algún impacto en la economía. Ahora, ¿qué harías vos para que esto no suceda? Bueno, nosotros con mi colega Giacomini acabamos de publicar un libro que se llama Libertad, Libertad, Libertad. Sí. Y básicamente en el plano fiscal proponemos hacer una reforma del Estado a nivel el consolidado, nación, provincias y municipios, que implica una reducción de 15 puntos del gasto público en términos del PBI, para hacer una reducción de la presión fiscal de 10 puntos, eso en el plano fiscal, y en el plano monetario directamente eliminar el Banco Central yendo a un sistema de banca libre con competencia de moneda. Querido Javier, nos quedan 3 minutos más o menos, o 2. Yo dejo que vos te haga una pregunta. ¿Qué harías vos con el artículo 100, el artículo primero de la Constitución Nacional? Recuérdemelo porque, digamos, o sea, El artículo primero dice: no soy un la constitucionalista nación para tenerlo. argentina adopta para su gobierno la forma representativa, republicana y federal. Bueno, digo, yo soy anarcocapitalista. No, yo sé, O pero sea, de alguna manera no bueno, podés alejarte de este principio. Bueno, digo, a ver, nosotros teníamos una constitución del 53, fue cambiada en el 49, después... Yo la defendí en el 74. Bueno, después, digo... Yo fui bueno, opositor a la reforma del 74. después hubo reforma en el 94. Del 94, quiero decir. Bueno, así que... yo fui constituyente, escuchame, te digo, Javier, y planteé un amparo que me hizo lugar el doctor Garzón Funes, pero el 5-4 de la Corte
a la que yo me opuse también al número de miembros, de 5 a 9, cuando era senador, bueno, el que defendió mi postura fue me opuse al Pacto de Olivos, digamos, fue el doctor Carlos Fay. Bueno, a ver, vamos a ponerlo en blanco y negro. Cualquier solución que implique salir de tanta contaminación socialista que tenemos en este momento es buena. O sea, de hecho, hasta los nórdicos, o sea, serían mejor solución de lo que tenemos hoy. Obviamente que volver a los valores de Alberdi sería muchísimo mejor todavía. Así que vos estás convencido que esta sería la gran solución. Sería un gran paso a dar. O sea, yo soy para mejorar la situación. Exactamente. Yo soy partidario de avanzar más contra el Estado, porque claramente el Estado es nuestro enemigo. Una posición categórica. Sí, porque yo considero básicamente que el Estado es una organización criminal mucho peor que una mafia, básicamente porque la mafia tiene códigos y cumple y además está bajo competencia. Considero que básicamente los impuestos son un robo y que por ende los políticos son ladrones. Esa es mi posición. No todo. No, bueno, está bien, pero digamos, o sea, si los impuestos son un robo... Yo creo que no hay que meter en ninguna actividad de la vida a todo en la misma bolsa. Bueno, pero el problema es que los recursos salen del bolsillo del contribuyente, salen de los impuestos y los impuestos son un robo. La gente no los paga voluntariamente. Claro, pero todos los políticos. Bueno, pero, ok, no, pero digamos, de todas maneras, yo respeto tu posición. A ver, yo lo voy a poner en estos términos, no, Pocho. Escúchame, querido. Que los impuestos dejen de ser impuestos y sean optativos. Ese es el tamaño del Estado que la gente quiere. Yo estoy de acuerdo con vos en eso. Ahí, digamos, no habría ningún problema. Es decir, pero la verdad es que todos los días nos suben los impuestos. Entonces, la verdad que nos están matando, o sea, están destruyendo el país. Entonces, digo, yo entiendo que jugar con las reglas del juego tiene algunos problemas, pero, o sea, los impuestos no dejan de ser un robo. Yo antes de este programa te dije que quería que conversáramos permanentemente, porque vos tenés tu postura y yo la respeto. Yo tengo algunas cosas que también... Y el debate, el diálogo, produce efectos totalmente positivos. Totalmente, o sea, por eso, a veces uno, digamos, este tipo de cuestiones no está acostumbrado a verlas. Claro, porque lo que sí hay que hacer es no creerse dueño de la verdad. No, yo no me creo dueño no, yo no de te dije la por, verdad. No te dije por vos, ni vos, yo, ninguno. Pero yo Nadie. creo que, digamos, o sea, sí vale, digamos, o sea, la discusión con gente intelectualmente honesta. Exacto. Es decir, eso es lo que yo creo. Que diga lo que piensa y lo que siente. Exacto. Javier, querido, te agradezco muchísimo tu presencia. Pocho, un placer enorme. Para mí también. Gracias. Y hablamos, como dijimos, antes del programa. Sí, obviamente. Seguimos charlando y dialogando sobre eso. Porque vos sos un político de buena cepa. O sea, un honesto. Te agradezco. Esa es la diferencia. Te agradezco mucho, te agradezco mucho. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Cuando emprendas tu viaje, pide que sea un camino largo, lleno de aventuras y experiencias. En Personal, Fiber Telecablevisión, creemos que el camino es mejor cuando nos animamos a disfrutarlo. Personal Fiber Telecablevisión. Con vos, a donde quieras llegar. Hacela bien. Pedí tu préstamo online. Banco Ciudad te quiere ver crecer. IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en real estate.
todo el país durante el último año. Súmate vos también. Conoce más en osde.com.ar. ¿Qué es crecer para vos? ¿Pudiste entrar, Abu? Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. ¿Te parece que hice un video? Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Estoy copada con la app del banco, que ahora podemos ver cuánto gastamos por rubro. ¿Y aparece lo que gasté yo? El rubro pavadas no figura. Figura supermercado, indumentaria, viajes. Lo descubrí siguiendo un influencer. ¿Y qué es un influencer? Vendría a ser lo contrario a lo que sos vos. No influís en el orden de la casa, no influís en ningún plan copado. Serías como un no influencer. ¿Un qué? Un no influencer. ¿Yo? ¿No influencer? Sí, no influencer. ¿Sabes qué? Lo que digas no me influye. Claudia? ¿Qué quiere ser influencer? Organiza mejor tus gastos con la app Galicia. Cuando somos libres para movernos, todo es posible. Start Your Impossible. Toyota. Una garantía de alquiler que te abre más puertas. Provincia Seguros te acompaña con un seguro de caución en 24 cuotas, sin límite de edad y solo con tu firma. Llama al 0810-222-2444. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. La verdad que me quedan segundos. Podemos coincidir, podemos discrepar con el amigo Javier Milei, pero la verdad, yo respeto todas las posiciones, coincidiendo o discrepando. Y lo importante es que sigamos dialogando, porque de esto, del diálogo, surgen soluciones profundas e importantes para los seres humanos. Muchísimas gracias. Hasta el jueves próximo, si Dios quiere.